Bien, en este vídeo vamos a continuar con estos ejercicios de geometría que estoy resolviendo, que son similares a los que salen en selectividad, pero bueno, cambiando un poco los números y eso. Y bueno, en este caso vamos a resolver este ejercicio 2, en el que se nos da un plano y esta recta que pasa y un punto. Se nos dan tres cosas, un plano, una recta y un punto. Y en el apartado A, pues lo que se pide es la recta que pasa por A, o sea, por el punto A, que corta a la recta S y es paralela al plano, ¿vale? Una recta que pasa por A, que corta a esta recta S y es paralela a al plano pi. Vale, este no es digamos que no es uno tan fácil, no es un ejercicio tan fácil de resolver, tampoco es excesivamente difícil. Bien, aquí importante es el hecho de que si la recta pasa por el punto A, ya tenemos el punto A. Lo que necesitamos es el punto, el otro punto de la recta o un vector director. ¿Vale? Entonces, para hallar la recta se llama S, necesitamos que dos cosas. Necesitamos un vector director y un punto. Entonces, el punto ya lo tenemos, que es el A, que es el 0, 1, 3. ¿Vale? Ahora, lo que necesitamos es el vector director u otro punto. Vale, ¿qué es lo que sabemos de momento? Pues lo único que sabemos es que nuestra recta pasa por corta la recta S, la recta que estamos buscando vamos a llamarle R, por ejemplo, y R corta S. O sea, si S es de esta forma, o sea, S tiene esta forma, está en forma continua, lo podemos pasar a forma paramétrica. Entonces, si R corta S, significa esto va a implicar que existe un punto, existe PS que pertenece a S, ¿vale? Tal que PS también pertenece a R. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto sea QS, PS, un punto, bueno, voy a tomar un punto Q que pertenece a S y ese punto también va a pertenecer a R. O más bien, vamos a tomar el punto existe Q, tal que Q es igual a la intersección entre R y S. ¿Vale? Vamos a llamar Q a ese punto. Evidentemente existe porque te están diciendo que la recta R corta a S. Entonces, sea PS un punto arbitrario de la recta S. ¿Vale? Un punto arbitrario de S. Entonces, ese punto PS pues va a ser de la forma, primero hay que escribir S de forma paramétrica para poder ver cómo sería el punto. S, notemos que va a ser de la forma, bueno, esto no debería ponerlo aquí, lo voy a poner aparte, ¿vale? S es de esta forma, no es un igual, son dos puntos. X igual a, fíjense que tendríamos, X va a ser igual a 1 menos lambda, y va a ser igual a menos 1 más 3 lambda, y la Z va a ser igual a 2 lambda. ¿Vale? Entonces, esto implica que PS pues va a ser igual el punto va a ser 1 menos lambda, menos 1 más 3 lambda, y por otra parte tenemos 2 lambda. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a construir es el punto que una A con PS, ¿vale?
Eso, el vector APS va a unir el punto A con PS, y lo otro que vamos a hacer es utilizar que como la recta A es paralela al plano pi, entonces el vector director de la recta A va a tener que ser perpendicular al vector normal del plano pi. ¿Vale? ¿Y eso qué es lo que nos va a hacer? Me va a obligar a que el vector PS sea de tal forma que tenga la misma dirección que el vector director de la recta. ¿Vale? Entonces sea APS, ¿vale? Este vector director, vamos a construirlo, perdón, PSA, creo que es más cómodo. Sí. Creo que voy a dejar un poco más de espacio. ¿Vale? Sea PSA, pues el vector este. El 1 menos lambda. Ahora fíjense que aquí si restamos 1 quedaría menos 2 más 3 lambda. Y si restamos 3 aquí tendríamos 2 lambda menos 3. ¿Vale? Tenemos este vector y ahora lo que vamos a ver es que como pi es paralela a R, entonces el vector director de R, VR, va a ser perpendicular a NP. ¿Vale? Y la otra parte es que VR va a ser igual a PQ, ¿vale? Va a ser igual al vector PQ porque P pertenece a S y Q también pertenece a S. Y sí, esto va a implicar entonces que el vector PQ, pues el vector PQ pues va a ser igual a... perdón, el vector PQ si lo multiplicamos escalarmente con NP, pues esto va a ser igual a 0, ¿vale? Y de aquí, ¿qué es lo que va a salir? Que si PSA, bueno, yo he tomado, vale, en lugar de PQ aquí debería ser AQ, perdón. AQ es el punto que une a Q con A, que es el punto que estamos usando. Es que como normalmente se utiliza un punto P, me he mecanizado ahí, ¿vale? Vamos a volver a empezar, ¿vale? Tenemos un vector director que no conocemos, el punto sí lo conocemos, estamos buscando la recta que corta a S y que sea paralela al plano pi, ¿vale? Y pasa por el punto A. El punto A lo tenemos, tiene que cortar la recta S, como R corta a S, entonces va a existir un Q, tal que, bueno, Q va a ser la intersección entre R y S. S está de esta forma. Estaba dada en una ecuación continua, pero la pasamos a ecuación paramétrica. Y entonces vamos a decir que PS es un punto arbitrario de esta recta S. Entonces PS tiene esta forma y vamos a construir el vector PSA, o sea, el vector que contiene, que va desde A hasta cualquier punto de la recta S. Por otra parte, como el plano pi es paralelo a S, entonces el vector director de R va a tener que ser perpendicular al vector normal al plano. Y entonces el vector director de R pues va a ser igual a Q. O sea, si el vector director de R, el vector director de R va a ser igual a Q. Esto lo tenemos por el hecho de que R pasa por A y por Q. Y como... vale, entonces aquí... Claro, como VR es igual a Q y NP es perpendicular a VR, entonces sale que AQ tiene que ser perpendicular a NP. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale, que si PS, bueno, AQ o PSA, aquí podía haber sido QA. Vamos a trabajar con QA porque es en el orden en que se puede trabajar con AQ, ¿vale? No hay ningún problema. Pero como es en el orden en que está aquí, pues lo vamos a utilizar ese orden.
a efectos prácticos da lo mismo trabajar con AQ que QA. Si PS por VR, ¿no? Por el vector, por NP, perdón, si PS por NP es igual a 0, ¿vale? Como se tiene esto, entonces eso va a implicar que PS va a ser igual a Q. ¿Vale? Si nosotros trabajamos con el PS y el producto escalar con NP nos da 0, entonces el punto S para el que dé 0 va a ser igual a Q, va a ser igual al punto que estamos buscando, que realmente es el que corta, por el que corta la recta R a la recta S. Vale, entonces ya prácticamente lo tenemos listo. Fíjense que lo que tenemos que hacer es, si tenemos 1 menos lambda, menos 2 más 3 lambda, y 2 lambda menos 3, ¿vale? Esto hay que multiplicarlo escalarmente por el otro vector, que es el vector NP, ¿vale? El vector normal del plano pi, que es el 1 menos 1 menos 1. ¿Vale? Porque NP es igual al 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Aquí está. 1 menos 1 menos 1. Vale, entonces este producto que nos da esto igual a 0, obtenemos 1 menos lambda. Ahora aquí cambia el signo y tendríamos más 2 menos 3 lambda. Y aquí vuelve a cambiar el signo y tendríamos más 3 menos 2 lambda igual a 0. ¿Vale? Y entonces, si resolvemos esto, fíjense que tendríamos 1 más 2 más 3 son 6. 6 y en lambda tendríamos menos 6 lambda. Menos 6 lambda o menos lambda por 6. Menos 6 lambda igual a 0 y de aquí sale que lambda es igual a 1. ¿Vale? Entonces, si lambda es igual a 1, pues el punto Q es el 0, 2, 2. Entonces ya tenemos el punto Q, ya tenemos el punto A y bueno, también el vector director. Realmente no necesitamos el punto Q, lo que necesitamos es cuánto vale QA. QA, el vector director QA, pues va a ser igual a, lo tenemos aquí, es esto cuando lambda es igual a 1, ¿vale? Es PS cuando lambda es igual a 1. Entonces sería el 0, 1, menos 1, ¿vale? Este es el vector QA. Y de aquí lo que se obtiene es que la recta R pues va a ser la que contenga el punto A, que es el 0, 1, 3, con lo cual lo que quedaría es x igual a 0 y igual a 1 más lambda o más mu y z igual a 3 menos mu. ¿Vale? Con mu que pertenece a los reales. Y esa sería la ecuación de la recta que estamos buscando. ¿Habría otra forma de hacerlo? Pues sí, fíjense, bueno, sí, habría otra forma de hacerlo. Creo que utilizando... Claro, como la recta es paralela al plano pi, si uno busca el plano que pasa por A y es perpendicular... No, sí, si uno busca el plano que pasa por A y es perpendicular al plano pi, ese plano, por ese plano va a tener que pasar nuestra recta y ese plano debería cortar a la recta S en un único punto. Entonces, hallando ese punto, pues obtendríamos el punto Q. ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo por esa vía. ¿Vale? Estamos buscando sea omega un plano tal que A pertenece a omega, o sea, el plano pasa por A, y además omega es perpendicular al plano pi, ¿vale? Aquí el problema es que, bueno,
que sea perpendicular al plano pi, lo que te dice es que el vector director es 0. O sea, aquí realmente no tienes muchos datos para poder construirlo, ¿vale? Porque pueden haber muchos planos que corten perpendicularmente al plano pi que pasen por A. Entonces esta construcción pues no sería suficiente, ¿vale? Yo o sea, no creo que, por esa vía no creo que salga, ¿vale? Tratando de buscar alguna proyección ortogonal y ese tipo de cosas no sale. Porque la diferencia entre este ejercicio y el que había hecho en el vídeo anterior es que, claro, en el otro había una perpendicularidad, aquí solamente es que corta a ese. Entonces yo realmente aquí no veo otra forma de hacerlo que no sea la que la he hecho. Si alguien ve alguna forma, pues lo puede poner en los comentarios y bueno, yo lo puedo revisar y comentarlo. Vale, entonces esta página vamos a eliminarla. Realmente no... Bueno, puedo borrar esto y ya está. Y vamos a hacer el otro apartado, el apartado B. ¿Vale? Yo ahora mismo no se me ocurre otra manera, que excepto la que lo he desarrollado. Evidentemente puede que la haya, ¿no? Es lo más normal en matemática, pero yo ahora mismo no se me ocurre. En el apartado B nos piden el plano que pasa por A, que es perpendicular a pi y que es paralelo a S. Bueno, ya este es diferente, ¿vale? Porque aquí ya nos están poniendo varias restricciones a este plano, ¿vale? Nos están pidiendo omega. Omega es un plano tal que A pertenece a omega. Omega es perpendicular a pi. Y además de eso, lo otro que nos están diciendo es que omega es paralelo a S. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que como omega es perpendicular a pi, entonces significa que n de pi es un vector director de omega. ¿Vale? Entonces npi ya lo habíamos calculado en el apartado anterior. Es el 1 menos 1 menos 1, si no me equivoco. Vale, estoy aquí abusando de la memoria, pero si no me equivoco son esas las coordenadas del... Sí, 1 menos 1 menos 1. Vale, entonces ya tenemos npi. Y ahora, por otra parte, por el hecho de omega ser paralelo a S, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Vs también es un vector director, ¿vale? Va a estar en la misma dirección, o va a ser una de las direcciones que va a estar sobre el plano. ¿Vale? ¿Y Vs quién es? Pues el Vs también lo teníamos. El Vs es el menos 1, 3, 2. Vale, entonces como estos dos vectores no son proporcionales, ellos dos son dos vectores directores del plano, ¿vale? No están en la misma dirección. Si estuvieran en la misma dirección ya sería un problema. Pero en este caso no lo son, así que ellos dos podemos utilizarlo como vector director del plano. Esto va a implicar que n de omega va a ser perpendicular a npi y n de omega va a ser perpendicular también a vs. ¿Vale? Bueno, realmente no hace falta ni siquiera hacer esto, ¿vale? Esto no es necesario. Esto sería para hallar el vector normal al plano, pero realmente no lo necesitamos. Tenemos dos vectores directores y tenemos un punto. O sea, para construir un plano necesitamos dos vectores directores y un punto, o un vector normal y un punto. ¿Vale? Y tenemos que A pertenece a omega. Vamos a poner quién es A. A es el 0, 1, 3. Este punto pertenece a omega. Vale, y juntando estas tres cosas tenemos que nuestro plano pues va a ser x, y menos 1, z menos 3, y acá abajo tendríamos el 1, menos 1, menos 1, y el menos 1, 3, 2, igual a 0. Este va a ser
la ecuación de omega. Bueno, esto habrá que escribirlo más bonito, ¿vale? Omega, pues va a ser x que multiplica al determinante este que está aquí, que sería el menos 1, 3, 2, menos y menos 1, que multiplica al otro determinante, que es el 1, menos 1, 2, y más z menos 3, que multiplica al otro menor, que es el 1 menos 1, 3. ¿Vale? Esto igual a 0. Con lo cual, omega es, fíjense, lo que acompaña a x va a ser menos 3, menos 2 y más 3 sería 1, así que sería x solamente. Lo que acompaña a y menos 1 sería 2, menos 1 sería 1 también, así que tendríamos menos y menos 1. Y lo que acompaña a la z, pues sería 3 y menos 1 sería 2, más 2z igual a 0, ¿vale? Vamos a comprobar efectivamente que el punto este está adentro. Fíjense que aquí si pondríamos el 1, obtendríamos, a ver, en el 0, 0, aquí hay algún error. Ah, porque no es z, es 2 por z menos 3, ahora sí. 2 por z menos 3. ¿Vale? Igual a 0. Entonces, evidentemente, el punto pertenece al plano. Fíjense que el vector normal al plano tiene que ser perpendicular a estos dos vectores. El vector normal al plano es el 1 menos 1, 2. Y si multiplicamos aquí, 1 por 1 es 1, menos 1 por menos 1 es 1. Así que sumarían 2 positivo y menos 1 por 2 es menos 2 y se hace 0. Y si aquí comprobamos, lo que tendríamos es menos 1, menos 3 son menos 4 y 2 por 2 es 4. Perfecto. O sea, el plano es perpendicular a estos dos y contiene este punto. Si omega lo queremos escribir más bonito, pues sería x menos y más 2z. Y esto sería 1 menos 6 sería menos 5 igual a 0. Y esta es la ecuación del plano. ¿Vale? Creo que, bueno, que es bastante relativamente fácil de hacer, no es muy difícil este apartado. Es un tipo de apartado que ha salido en selectividad de la Comunidad Valenciana. Tampoco es, bueno, es fácil de hacer, pero es un poco enredado porque te dan muchas relaciones con diferentes cosas y eso yo entiendo que tiende a liar un poco a los estudiantes. Bien, en el apartado C, yo tampoco veo otra forma de hacerlo, puede que la haya, pero yo creo que es bastante directo. Y en el apartado C, que es el otro que nos dan aquí, lo voy a resolver aquí mismo porque es muy corto. Vale, nos piden el plano que contiene el punto A y que es perpendicular a la recta S. Ese es muy fácil, ¿vale? Sí. ¿Por qué? O sea, vamos a llamarle a ese plano, no sé, ya hemos puesto omega, pi, qué sé yo, zeta. Zeta, plano, tal que zeta es perpendicular perpendicular a la recta S y A pertenece a zeta. ¿Vale? Entonces, como zeta es perpendicular a S, eso va a implicar que n de zeta, o sea, el vector normal de zeta, ¿quién va a ser? Pues va a poder ser igual al vector director de la recta S. Y este vector director ya lo tenemos aquí, es el menos 1, 3, 2. Vale, esta es la ecuación del plano más fácil que nos pueden pedir. Menos 1, 3, 2. Y ahora, por otra parte, como A pertenece a zeta, pues ya tenemos... No, de aquí sale, esto implica que zeta tiene que ser de la forma menos x más 3y más 2z más una d, que no sabemos quién es, igual a 0. Tenemos que hallar d.
Y entonces, como A pertenece a cita, ahora sustituimos aquí por el punto A, que era el U0, 1, 3. Entonces quedaría menos 0 más 3 por 1 más 2 por 3, ¿no? Porque es 0, 1, 3, ¿vale? Más D igual a 0. Y de aquí se tiene, fíjense que esta parte va a dar 3 y 6 son 9, que D es igual a menos 9. Y entonces la ecuación del plano pues va a ser menos x más 3y más 2z menos 9 igual a 0. Vale, este sería el ejercicio. Es muy corto realmente. No lleva mucha dificultad. El otro creo que era un poco más complicado, la pregunta 1 que ya resolví. Esta pregunta 2 creo que era relativamente más fácil, aunque se enredaba, el apartado A era un poco enredado, el B era un poco más sencillo, pero te preguntaban relacionando muchas cosas y eso puede que a veces los lío un poco. Y voy a hacer otro vídeo luego de la 3, ¿vale? Porque ya llevamos media hora ya. Entonces haré un tercer vídeo con esta pregunta número 3.